Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos en esta noche de oración. Le damos gracias al Señor porque pues sus misericordias son para siempre, ¿verdad? En esta noche, hermanos, les damos la bienvenida a los hermanos que nos sintonizan a través de los medios sociales y que están pendientes siempre de nosotros para acompañarnos en la oración, en la lectura de la palabra y escudriñar la escritura, hermanos. Ese es nuestro, creo que todos tenemos ese mismo sentir, ese mismo anhelo, ese mismo deseo de estar siempre buscando de Dios y pendientes, por supuesto, de lo que Dios tiene para con nosotros, de la palabra que Dios tiene de aliento en nuestras vidas o pues cualquier necesidad que tengamos. Amén. Como dije, sean bienvenidos una vez más los que nos sintonizan quizás desde México, El Salvador, Honduras, y cualquier parte del mundo, hermanos, incluso en África, en Asia. Hay algunos que también nos sintonizan. Y que Dios lleve bendición, que lleve salud, vida eterna, donde quiera que nos estén sintonizando, hermanos. Amén, que el Señor los bendiga. De aquí de la Iglesia de Restauración South Bay. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Gálatas, en el capítulo número 2, pero primero vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a decirle: Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque en esta hora, Señor, tú nos permites estar aquí delante de tu presencia, Señor. Venimos necesitados una vez más. Yo vengo necesitado siempre de ti, Señor. Sé que mis hermanos se acercan a ti también, Padre, porque algo quieren de ti, Señor. Quizás no es necesidad de enfermedad, no es necesidad económica, quizás no sea ningún problema, Señor, pero quieren estar junto a ti, quieren que tú ministres sus vidas, quieren que tú les hables, quieren que tú, Dios mío, llegues hasta cada uno de sus corazones, Señor. Por eso, en esta noche estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ponemos cada una de nuestras peticiones en tus manos, Señor. Ponemos, Señor, toda nuestra ansiedad en tus manos, Señor. Echamos toda nuestra ansiedad, Señor, todas nuestras cargas, luchas, cualquier cosa, Señor, que podamos estar padeciendo, la ponemos a tus pies, Señor, para que tú obres como solo tú puedes hacerlo, Señor, para que tú, Dios mío, contestes como solo tú puedes contestar, Señor, que tú traigas la respuesta adecuada y pronta, Señor, para mis hermanos, que tú traigas, Dios mío, el respaldo, la fortaleza, la guianza que ellos necesitan, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, quiero pedirte en esta noche que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe, Señor, este pensamiento que vamos a tener, Señor, esta lectura de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que seas tú, Señor, el que nos fortalezcas a través de tu palabra, Señor, que tu conocimiento llegue a través de tu palabra, Señor. Usa mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer Gálatas capítulo 2 y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después, pasado 14 años, dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también, dice, conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no, dice, haber corrido, dice, en vano, dice. Para no correr o haber corrido en vano, dice. Expuse en privado los que tenían cierta reputación, dice, del evangelio que predico entre los gentiles, dice. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, dice. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice. Dios no hace excepción de personas. Y a mí, dice, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron, dice. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado
de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, dice. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuro, dice, lo cual también procuro con diligencia hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a buscar aquí, hermanos, la otra versión, la Nueva Versión Internacional, en la cual también habla de algo parecido, pero es un poco más claro, pienso yo. Y dice así, por ejemplo, en el versículo 3 dice, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. E incluso esa cuestión surgió solo a causa, dice, de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos, en realidad, que se habían filtrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos, ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes, dice. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Amén. Después voy a continuar leyendo el versículo 7. Hermanos, pero estamos hablando aquí de Pablo, y esta carta que está a los Gálatas es una explicación de que dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevado también conmigo a Tito, dice. Entonces Pablo está explicando aquí algo que creo que a veces pasa, hermanos, que hay algunos hermanos que tienen concepto de quizás de nosotros, o nosotros tenemos concepto de otros hermanos, de otras congregaciones, o que participan a otras, ¿cómo decirlo?, que practican de otra manera, y por ejemplo, que guardan quizás un poquito de dogmas eclesiástico o a nivel congregacional, por decirlo así. Es decir, que practican algunas cosas que quizás algunos dicen, no, pues estos no son hijos de Dios, o estos predican esta cosa y es diferente a lo que nosotros hablamos. Pablo sufría esa situación. O sea, a Pablo le criticaban porque, por ejemplo, decían que él se juntaba con pecadores, con personas que no guardaban en realidad la palabra, o que no guardaban tradiciones judías que en realidad en Jerusalén sí se guardaban. Por ejemplo, en Jerusalén los apóstoles que predicaban en Jerusalén, ellos practicaban, por ejemplo, el circuncidarse, porque era algo de la ley. Entonces ellos siguieron practicando la circuncisión después de ser cristianos. O sea, Jesús no les prohibió que se circuncidaran. Él no les dijo, dejen la circuncisión. O sea, no había ningún reglamento en el cual Jesús haya dicho, ya dejen la circuncisión. Amén. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, que en realidad ya no estamos bajo la ley, cuando Pablo comienza a hablar de que ya en la vida cristiana se terminó los ritos de la ley, las prácticas de la ley se terminaron, sino que únicamente comenzamos a vivir por gracia. Amén. Entonces, a ese punto es a donde quiero llegar, donde dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. O sea, iba Bernabé con él, de los que habían sido escogidos, cuando les impusieron las manos y dijeron, y el Espíritu dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para un trabajo que les he encomendado. O sea, Dios los escogió y los comisionó para que fueran a los gentiles a predicar a Bernabé y a Saulo.
Pero esta vez llevan con él a Tito. Era alguien que se había agregado en el camino, en las predicaciones que había hecho Pablo. Surgió Tito y fue él el que era griego. O sea, no era judío. No era descendiente de los israelitas, ni judío, ni de ninguna tribu, sino que era griego, ¿verdad? Porque aquí lo explica Pablo. Pero dice así, mire, pero subí según una revelación para no correr, dice, o haber corrido en vano. Fíjese, okay. Vamos a ver el versículo 2 aquí en la Nueva Versión Internacional, donde dice, fui, dice, a Jerusalén, porque Dios me reveló, dice, que debía hacerlo. Dice. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia, dice. Les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, dice, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles, dice, y que estaba corriendo la carrera en vano. Fíjese, ahora, Pablo lo que hace ahí es predicar el evangelio a los que habían predicado más, o sea, a los que tenían fama de ser los líderes y cabeza, de ser los primeros que habían estado con Jesús, que habían caminado con Jesús. Pablo les predica, es decir, como que lo invitaron a él, fue un invitado especial y comenzó a predicar ahí en Jerusalén. Él predicó el mensaje tal y como lo presentaba a los gentiles, o sea, él les predicó como que si estuviera predicando a un pueblo gentil. Entonces, cuando dice para no correr o haber corrido en vano. Aquí dice, mire, dice un poco más claro, dice, de que estábamos de acuerdo porque teníamos, no, dice así, dice, aleluya, dice, reconocido, dice, como los dirigentes de la iglesia, les presenté el mensaje que predico a los gentiles, dice. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Ok, Pablo lo que está diciendo aquí, lo que está explicando es que dice, yo pensaba que quizás estaba predicando de una manera diferente y lo que yo había entendido del evangelio era diferente a lo que conocían los apóstoles en Jerusalén, el cual era Cefas, dice aquí, Jacobo y Juan. O sea, en el versículo 9 dice aquí, de hecho, dice Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado. Cuando Pablo predicó enfrente de ellos, me imagino que quizás tenía algún tipo de temor, y por eso dice que quizás estaba corriendo o no quería correr en vano. Amén. O sea, que quería estar seguro que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo correctamente. Entonces se presenta a él después de 14 años, fíjese, después de 14 años de haber sido comisionado, me imagino que había formado iglesias, había capacitado personas, había llamado a la obra de Dios, había levantado ministros en la obra de Dios, y aún ahí en ese tiempo todavía tenía él el temor de no estar haciendo las cosas bien. Ese era el temor que Pablo tenía. O sea, Pablo no le afectaba, hermanos, el que quizás dijeran que él predicaba diferente. En que quizás dijeran, ¿y por qué él solo les predica a los gentiles? ¿Y por qué se dedica a predicarles a aquellos que ni siquiera son israelitas? O sea, él no se preocupaba por eso, sino que lo que le preocupaba era estar haciendo bien la obra de Dios. Esa era la preocupación que él tenía. Amén. Entonces yo me ponía a pensar, digo yo, entonces, ¿qué es lo más importante aquí? ¿Qué es lo que podemos tomar de esta experiencia que Pablo nos habla aquí en los Gálatas? Es decir, que nuestra preocupación, nuestro enfoque, nuestra dedicación tiene que estar en tratar de hacer bien las cosas para el Señor. O sea, que lo que estamos haciendo, preocupémonos de hacerlo bien, no porque me vean, no porque me conozcan, no porque quiera hacer mucho, sino porque quiero hacer las cosas bien para el Señor. O sea, hacer las cosas correctamente como es el evangelio. Amén. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Entonces, tenemos que preocuparnos de esa manera nosotros, que tiene que haber una preocupación en nosotros, es decir, este camino que he tomado, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo a medias?
lo estoy haciendo como lo hacen los demás, será aprobado por los demás, pero que no sea esa la preocupación que nos invada, el qué dirán, sino que más bien de hacer las cosas bien para el Señor. Amén. Ese es el punto. Eso es lo que yo quisiera dejar un poco en claro aquí, dice. Sin embargo, dice el 3, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron, dice, que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Fíjese, aquí está el punto que les estaba diciendo, de que aunque los apóstoles en Jerusalén conocían que Tito era griego y que nunca había sido circuncidado y que nunca se le había obligado porque había sido instruido y discipulado por Pablo, ni siquiera eso les preocupó. O sea, no había necesidad cuando escucharon predicar a Pablo, que predicaba el evangelio de verdad, que predicaba para que la gente tuviera conocimiento de Jesús, de Jesucristo. Entonces no había más que explicar, no había más que pedirle, porque estaba predicando lo que Cristo había dicho. Dice, predíqueme a mí, o sea, presentadme a mí. Entonces, porque esas son las buenas nuevas de salvación, hermano. Las buenas nuevas de salvación es presentar que Cristo vino a la tierra, tomó cuerpo humano, vino a morir en la cruz del Calvario, que se resucitó al tercer día, y que a través de la sangre de Cristo, toda persona que cree en Jesús puede tener vida eterna, puede obtener el perdón de pecados, y que al creer en la resurrección de Jesús podemos tener, hermanos, la confianza de que cuando Él venga, o si morimos, nos va a resucitar o nos va a levantar, hermanos, hacia su gloria. Eso es lo importante, que nosotros les hablemos a las personas de que Cristo cambia la vida, que Cristo perdona pecados, que Cristo es el único camino que tiene el ser humano para llegar al Padre, que Cristo es la única salida que el ser humano tiene, que Él es el dador de la vida, que Él es el que sostiene todo. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Entonces, cuando nosotros estamos seguros que estamos predicando la verdad del Evangelio, y la verdad del Evangelio es Jesús. La verdad del Evangelio son las promesas que Cristo ha hecho. La verdad del Evangelio es saber que el Hijo de Dios nos ha dado vida, que el Hijo de Dios nos ha hecho hijos de Dios y que ahora somos coherederos juntamente con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Pero muchas veces, hermanos, nosotros, quizás por eso es que hay temor, porque a veces predicamos quizás no un evangelio de buenas noticias, sino un evangelio de condenación y señalamiento. Porque es más fácil señalar, esto no se debe practicar, esto no se debe hacer aquí, esto se tiene que guardar. Es más fácil decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos no lo guardamos, pero lo exigimos de los demás. Entonces, sin embargo, si nosotros comenzamos a hablar de que Dios es amor, que Cristo es amor, que Él nos amó con amor eterno y que Él perdonó al pecador y Él ha perdonado a la mayoría de los seres humanos, entonces significa que ahora, como somos seguidores de Jesús, tenemos que perdonar así como Él perdonó. Tenemos que amar así como Él amó. Tenemos que, hermanos, sacrificarnos como Él se sacrificó. Ahora no estoy hablando de sacrificios que se puedan ver, sino sacrificar, hermanos, quizás nuestro orgullo, doblegar, hermanos, la poca obediencia que tenemos. Es decir, que si no somos obedientes, ahora sí obedecer, porque Cristo obedeció hasta la muerte. Eso dice la palabra. Dice que Él fue obediente y hasta la muerte de cruz. Dice. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Y dice así. Dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa, dice, de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos, en realidad que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron, dice, en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Fíjese lo que dice ahí Pablo, lo que Pablo explica. O sea, esto ni siquiera venía de los apóstoles, ni siquiera venía de Pedro, de Jacobo y de Juan, sino que venía de personas extrañas que se habían metido, que se habían infiltrado y que querían hacer volver a los cristianos que habían sido convertidos en Jerusalén, en cualquier parte donde predicaba Pablo. Querían que siguieran practicando las prácticas de la ley. Por ejemplo, como le digo, lo más sonado era el circuncidarse, porque era algo muy difícil. O sea, no cualquiera lo hacía eso, hermano.
incluso para los niños, cuando están pequeños, a los 8 años era lo más recomendado, a los 8 días de nacido era lo más recomendado de que se circuncidaran, porque pues estaban pequeños y la recuperación de ellos al circuncidarse era más pronta, sin dolor. O sea, si le dolía poco, pero la mamá quizás lo cuidaba y lo mimaban, me imagino yo, y pasaba. Pero ahora imagínese un adulto, entonces era como una operación, era algo doloroso, entonces no cualquiera lo hacía. Eso venía a ser como un tropiezo para los creyentes, porque si les decían, bueno, te tienes que convertir, entrégale tu vida a Cristo, pero aparte de eso te vas a circuncidar también, pues yo creo que lo pensaban, decían, no, pues esto es lo mismo que practican los judíos, es lo mismo que el judaísmo. Amén. Pero estos se habían infiltrado, o sea, se habían metido no para ser beneficiosos, sino para dañar la obra de Dios. Desde el principio, hermanos, hay problemas. Miren, desde el principio de la historia de los primeros cristianos, pues, de la iglesia primitiva, ha comenzado esto, hermano, que hay gente que entra a las iglesias solamente para ser religioso, para estorbar a los demás, para querer poner cargas a los demás que ni siquiera ellos pueden llevar. Entonces, cuando la gente actúa así, extrañamente, pero esto realmente lo dice Pablo, que se habían infiltrado y que eran falsos cristianos, que eran mentirosos, pues, ¿verdad? Y que obligaban a la gente para que se apartaran, dice. Quieren obligarnos, o sea, quieren apartarnos de la libertad que Dios nos ha dado para volvernos a esclavizar, dice, ¿sí? Y obligarnos a seguir los reglamentos de los judíos. O sea, nada tenían que ver con la vida cristiana, o sea, nada con la fe en Cristo, nada en creer en Jesús, sino simple y sencillamente seguir haciendo prácticas que antes tenían, ¿verdad? Pero la única diferencia es que ahora querían hacer que la gente practicara siendo adulta. Amén. Dice el 5, pero no nos doblegamos, dice, ante ellos, ni por un solo instante, dice. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí a los Gálatas les dice, la verdad es que el evangelio que se predica ahora no viene a hablarles de la ley. Lo que viene a hablarles es del sacrificio de Jesús, que Cristo murió en la cruz, que Él murió por todos nuestros pecados y que ya no necesitamos hacer expiación, que ya no necesitamos hacer nada porque Él ya pagó en la cruz. Él cargó con nuestras cargas, Él llevó nuestras culpas a la cruz. Amén. Y perdonó todos nuestros pecados. Ya no es necesario de que sigamos practicando más cosas, porque este es el verdadero evangelio, dice. Queríamos preservar, dice, la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Eso es lo que Pablo en realidad se propuso, y por eso fue a Jerusalén, para demostrar que lo que él estaba hablando no era cosa extraña. Amén. Porque era lo que Jesús había predicado. Él dijo, llevad las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Y esa es una gran comisión, hermano. Entonces, dice así, mire, el 6, los líderes, dice, de la iglesia no tenían nada que agregar, dice, a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes ni a mí, dice, no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Fíjese, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí a Pablo? Pablo está diciendo, bueno, en realidad a mí no me hizo falta de que me enseñaran, porque pues ya el Señor Jesús me había mostrado cuál era la verdad de Él, ¿verdad? Pero aquí en el 6, en la Reina Valera, yo quería leerla también, porque dice así, mires, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido, dice, en otro tiempo, nada me importa, dice. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, aquí lo leí para que podamos leerlo aquí también en la nueva versión internacional, donde dice, los líderes de la iglesia, no teniendo nada que agregar a lo que yo predicaba, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó, dice, para nada,
porque Dios no tiene favoritos. Es decir, es cierto, ellos comenzaron con el Señor, obtuvieron el conocimiento directamente del Señor, anduvieron con el Señor, aprendieron directamente de Él, pero eso que el Señor les dio a ellos, a mí también me lo dio, dijo Pablo. Entonces, como esa fama que tenían ellos de ser los primeros y de tener todo el conocimiento de Cristo, nada me faltó a mí, ni siquiera agregaron nada más ellos, dice. O sea, no tuvieron que enseñarme más porque el Señor ya le había mostrado, Dios le había revelado muchas cosas. Incluso Él dice aquí en el versículo primero, donde dice, mire, dice así, luego de 14 años, más tarde, dice, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, Tito, y también Tito vino, dice. Fue a Jerusalén porque Dios me reveló que debería de hacerlo. Aquí lo dice en el versículo 12. Entonces, Pablo había ido por revelación de Dios. O sea, era necesario que él fuera. Pero no porque él quisiera aclarar algo, sino porque Dios mismo le había mostrado que tenía que ir a compartir con los hermanos, a convivir con ellos, y para que vieran ellos que no había ninguna diferencia y que Dios no hace excepción de personas. Amén. Dice el 7, dice, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado, dice, la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. O sea, cuando Pablo hace esta explicación aquí, lo que está diciendo es que los apóstoles comprendieron que así como el Señor había usado de gran manera a Pedro con los judíos, también había comisionado a Pablo para que fuera el que enseñara a todos los gentiles. Amén. Pero en ese momento ellos no entendían esto. O sea, no entendían los gálatas, y quizás los que le criticaban a Pablo, el por qué él compartía tanto con los gentiles, porque solo se dedicaba a predicarle a los gentiles. Pero si nosotros leemos la carta a los romanos, hermanos, allí podemos darnos cuenta que no solamente le predicó a los gentiles Pablo también les predicó a todos aquellos que habían sido extranjeros en otros países, o quizás deportados de Israel a otros países, a otras naciones. Llegó también aún a judíos o a israelitas que vivían en otro lado. Por ejemplo, los judíos que estaban en Roma. Él les predicó, les habló el evangelio. Incluso algunos no lo recibieron, algunos lo rechazaron porque practicaban lo mismo que los judíos en Jerusalén. Cuando uno se va, hermanos, de un país para otro, lleva sus costumbres, lleva sus tradiciones. Y si Dios no quita las tradiciones y las costumbres que tenemos de nacimiento o de herencia, nada puede pasar. Así es de que el único que puede cambiar los corazones y hacernos entender la verdad del evangelio es Dios a través del Espíritu Santo. Y escudriñando la palabra, por supuesto. Cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, comenzamos a escudriñarla y Dios comienza a hablarnos a nosotros, comienza a cambiar nuestra manera de pensar, a percibir lo que Dios quiere decirnos a través de la palabra, aclara nuestro entendimiento y podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, en este caso, Él aclaró quizás por eso fue que Dios le reveló para que Él fuera y les aclarara a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Entonces, cuando se aclaró este panorama, todo quedó claro, dice. Por lo contrario, dice, al contrario, dice, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como lo había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Así es de que, por eso no tiene que haber, hermanos, como un pensamiento de favoritismo. Es decir, que yo sí puedo hacer esto, solo a mí me usa el Señor en esto. No, en otras partes el Señor usa a otras personas y los usa de gran manera, quizás más que a nosotros. Quizás les ha dado más conocimiento, porque ese conocimiento se necesita más en otro lado que aquí con nosotros. Quizás a lo mejor nosotros podemos percibir bien cuando nos hablan la palabra, la entendemos, la recibimos, la apreciamos. Entonces no necesitamos tanta explicación como en otros lados. Entonces, por eso que vemos que en otros lados, hermanos, el evangelio o el evangelismo es más fuerte. Por ejemplo, hay milagros sobrenaturales, hay grandes conversiones, grandes sanidades, porque de esa manera Dios quiere usar a estas personas. Amén. Pero a nosotros nos usa de esta manera aquí a nosotros. Entonces Pablo entendía eso, pero tenía que explicárselo a los hermanos que estaban en Jerusalén.
Dice el versículo 8, dice: pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuó por medio de mí, apóstol a los gentiles. O sea, testigo para los gentiles, porque eso es un apóstol, hermano. Eso es un testigo de Dios, es alguien que vivió las experiencias de Cristo. Pero ¿cuáles vivió Pablo? Fue tirado al suelo y el mismo Dios le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese. Entonces él entendió, pues cuando Dios lo llamó, pudo entender que era Cristo el que le había permitido experimentar todas estas cosas. Y luego comenzó a experimentar no solamente, hermanos, el que Dios le haya hablado, sino lo sobrenatural de Dios, los sueños que tuvo, las revelaciones tremendas que tuvo, cómo Dios lo usó en el caminar cristiano, en su ministerio. Dios lo usó de gran manera, con poder, con revelaciones, con respaldo y con gran autoridad. Entonces él podía ser testigo y testificarle a los gentiles de las maravillas que Jesús había hecho. Amén. Dice, de hecho, dice, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado, dice, y nos aceptaron a Bernabé, a mí, como sus colegas, dice. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Amén. Fíjese, aquí hay algo maravilloso que Dios hizo. Hizo que comprendieran los apóstoles que estaban en Jerusalén, que quizás todas aquellas cuentos y dichos que les llevaban los demás hermanos, porque cuando Pablo está hablando aquí de estos infiltrados, significa que estos llevaban y traían, señalaban y contradecían, y mira que él no se sujeta, mira que no quiere circuncidarse, y mucho menos quiere que se circunciden los que han creído por él, y dice que no es necesario. Entonces, ¿cuántas cosas ponían quizás en contra de él? Entonces, ahora todo se había aclarado. Todo quedó claro porque quedaron convencidos aquellos que se consideraban pilares en Jerusalén. O sea, qué bonito es, hermanos, cuando hay una comprensión entre hermanos. Que hay, hermanos, ese entendimiento de que Dios, así como había capacitado a Pedro, a Santiago y a Juan, había capacitado también a Pablo. Y que el mismo Dios que los usaba a ellos en gran manera en Jerusalén, usaba también a Pablo y a Bernabé. Amén. Y dice que los comisionaron para que siguieran ellos, continuaran su tarea con los gentiles. Amén. Dice, y nos aceptaron, dice, a Bernabé y a mí como sus colegas, y nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Es decir, ellos dijeron: bueno, ustedes tienen su tarea ya con los gentiles, déjenos a nosotros aquí en Jerusalén, nosotros somos los encargados de acá, no se preocupen por nosotros, ni se preocupen, porque nosotros no nos vamos a preocupar por ustedes. Ahora viene algo bien importante aquí, en el versículo 10, la única, dice, sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. O sea, les animamos a que sigan apoyando a los pobres, a que nos sigan aportando para aquellos que tienen necesidad. Entonces dice Pablo, pero yo lo hago de buena voluntad, o sea, no tienen ni siquiera que recomendármelo, porque a eso nos ha mandado Dios. Nos ha mandado a que sostengamos al más débil, que ayudemos al necesitado, aquel que vemos, hermanos, que es más débil en la fe, que lo comprendamos, que le ayudemos, que no lo señalemos, que no lo hundamos más, que lo levantemos. Amén. Y si tiene necesidad quizás físicas o económicas, tratar de ayudarlo. Si está en nuestras posibilidades, hagámoslo. Y que no solamente porque se nos dice, sino porque nosotros mismos lo procuramos. O sea, el ayudar a los demás. Porque es algo que Jesús hizo. Cuando él dice que vio aquella multitud de 5,000 que estaban tendidos en aquella ladera, él sintió compasión de ellos, dice, porque los vio como ovejas sin pastor. Entonces, ese mismo sentir tiene que estar en nosotros. Pablo practicaba todo eso, hermano. Entonces, a veces no es necesario demostrar, no es necesario querer que las
convencer a alguien, sino simplemente comportarnos como hijos de Dios, hacer las cosas como hijos de Dios y obtendremos el respaldo de Dios. Amén. Entonces, es fácil. Pablo solo habló y los demás no tuvieron que corregirle nada. ¿Por qué? Porque hablaba la palabra de Dios, que era de Jesús. Amén. Creo que es un pequeño pensamiento, hermanos, pero reflexionemos en él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que se vea la verdad del Evangelio? ¿Cuál es el verdadero Evangelio? El verdadero Evangelio es predicar que Cristo vino a morir por nuestros pecados y vino a darnos vida en abundancia. Dice que vino para rescatar aquello que se había perdido. Vino por nosotros, los que nos habíamos perdido. Entonces vino a tomar nuestro lugar. Murió en la cruz, se resucitó al tercer día y viene por nosotros. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Voy a pedirles que cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a orar y digámosle: Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta noche porque tú has sido bueno, Señor, en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta este momento, Señor, tú nos mantienes de pie, Señor. Gracias, Padre eterno, porque a través de tu palabra nos enseñas, nos instruyes, nos capacitas, nos haces que te conozcamos más, Señor. Te pedimos siempre la guianza de tu Espíritu, Señor, y que te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que lleves sanidad, Señor, al que está enfermo. Que lleves, Dios mío, la paz y el gozo a aquellos hermanos que quizás han perdido, Señor, la fortaleza, que se sienten débiles, que se sienten solos, Señor, quizás seas tú, Espíritu Santo, el que los acompañe. Dios mío, que lleve sanidad al que está, Dios mío, quizás en la cama, no una cama de hospital, en las cárceles, Señor, a los que están presos. Dios mío, llega hasta los hermanos que están trabajando, Señor, allá en México, en cualquier país del mundo, Señor. Respalda a tus hijos, Señor. Guarda a tus hijos, Señor. Guárdanos hasta el día de tu venida, Señor. Bendice tu obra, Padre. Bendice a tus hijos. Bendice cada uno de los ministros que tienes, Señor, en las congregaciones, Señor. Bendice nuestra misión, Señor. A mi hermano pastor, mi hermano anciano, a todos aquellos, Señor, que trabajan para tu obra, Señor, los pastores de México, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Quédate con nosotros. Quédate en nuestros corazones. Quédate en nuestra vida, Señor. Guárdanos hasta el día de tu venida, Señor. Tu iglesia dice: ven, Señor Jesús. Ven, Padre, por nosotros. A ti la gloria, Señor. Amén. Bendito seas.